18:45 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a lo que está pasando en Europa y vamos a hablar un poco del contexto y la narrativa que se está dando y las nuevas noticias acerca de qué pasa entre Ucrania y Rusia. Y hoy voy a ser un poco más técnico y voy a contar acerca de lo que les decía, ¿no? La narrativa y la estrategia que se está utilizando para llevar a esa confrontación directa, casi yo diría oficial, entre la OTAN y Rusia. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el uso de una descripción de todo lo que va pasando desde el principio por parte de principalmente la cabeza de Estados Unidos y diferentes think tanks, o por ejemplo nombrar a la corporación RAND, una de las principales en esto, que es la que estratégicamente planificaba hace mucho tiempo atrás esta idea de cómo doblegar a Rusia, porque hablaba principalmente de una cuestión que vinculaba con los recursos naturales, los recursos estratégicos que posee Rusia, una forma de, a su vez, adueñarse, ¿no?, de Rusia, doblegándola y retirando, expulsando a este gobierno que está actualmente a manos de Vladimir Putin. La narrativa, dice, está enmarcada dentro de una gran ventana de Overton, desde, como les decía, febrero de 2022, una enorme ventana de Overton, donde se va pasando de las ideas absolutamente impensadas, como era al principio, y les voy a dar los ejemplos, y voy a dar los últimos dos ejemplos acerca de lo que está pasando. Y a su vez, eso se va enlazado con lo que es una paradoja, la paradoja de la rana hervida, donde el mundo, gran parte del mundo, se encuentra en esa condición de un mayor calentamiento, un hervidero a nivel mundial geopolíticamente hablando, y con los últimos acontecimientos queda ya dilucidada cuál es la estrategia. ¿Por qué? Por un lado, nos hemos encontrado en los últimos días con que algunas de las novedades son que se le permite, los países de la OTAN han ido permitiendo, y Macron ha sido uno de ellos, que lo ha dicho en una conferencia de prensa hace 2 semanas, unos días antes una semana antes, hablando también acerca de lo que es el aniversario 80 del día D. Bueno, y acá lo que Macron dijo es, tratando, ¿no?, de hacer entrelazar un poco la historia, de que a Putin hay que derrotarlo. Es decir, en un momento en el que anteriormente se hablaba de que habría que simplemente frenar a Rusia, detenerla, no derrotarla, y estas son las palabras de Biden que utilizó en su momento, no hay que derrotar a Rusia, sino que hay que frenarlo, hay que detener la invasión a Ucrania, eso pasa ahora a ser la búsqueda de derrotar a Rusia, es decir, hubo una narrativa que fue modificándose con el tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué es la paradoja de la rana hervida? Bueno, porque están preparando el mundo, en general, principalmente al hemisferio norte, para lo que va a ser esa confrontación y lo que se ve en los diferentes países de Europa, se ve en España, se ve en Francia, se ve en el Reino Unido, hay muchos problemas en Alemania, en Italia, por ejemplo, salió a decir en su momento, hace algunos días, Salvini, nosotros no vamos a poner en pie en Ucrania con ningún soldado italiano, bueno, porque se plantean estas distintas subdivisiones de esta narrativa, donde se le agregó 2 nuevas subdivisiones a esta narrativa, que es el envío de lo que significan misiles de largo alcance, ¿no es cierto?, por ejemplo, por parte de distintos países del Reino Unido, de Estados Unidos. Estados Unidos dice secretamente envió, esto lo dicen algunos medios como Político, por ejemplo, en Estados Unidos, envió secretamente misiles de largo alcance, un lote, a Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos está utilizando esta narrativa y está en secreto haciendo estas autorizaciones, ¿no es cierto?, a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, dentro del territorio ruso? Ya no es combatir la ofensiva de Rusia, sino que es ir más allá de las fronteras y apuntar a objetivos dentro de Rusia. Es decir, la narrativa cambió completamente de enfrentar a Rusia dentro del territorio de Ucrania a enfrentarlo ahora, a darle golpes dentro del territorio. Esto es importante de tener en cuenta porque se está pasando a la etapa donde van a buscar golpear a Rusia dentro de su territorio en objetivos estratégicos, para buscar la debilitación para lo que vaya a ser una futura ofensiva, una invasión por parte de los países de la OTAN contra Rusia.
Eso ya es claro entender esa cuestión. Y por otro lado, aparte de esa narrativa y esas autorizaciones que se le dan de parte de los distintos países para utilizar los misiles de largo alcance, se le está dando una autorización ahora, actualmente, a Ucrania para que en el próximo envío de lo que es la transferencia de los F-16, que van a ser justamente en este mes, un mes bastante caliente, esos F-16 anteriormente se decía que iban a ser utilizados para la defensa dentro del territorio ucraniano. Y ahora ha sido Dinamarca y los Países Bajos que han dicho, hace 3-4 días, le han dicho a Ucrania, le han dicho a Zelensky, que esos F-16 pueden ser utilizados para atacar objetivos dentro de Rusia, ya no dentro de Ucrania, en lo que refiere a la invasión territorial por parte de Rusia, sino en el mismo territorio ruso. Bueno, gracias a esto fue que saltó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y algunos otros, y él dijo que esto va a ser considerado como una amenaza y, que traspasa lo que es el umbral atómico, el umbral nuclear. Porque los F-16 tienen esa capacidad de lanzar misiles con cargas nucleares. Por lo cual, esto ya está pasando y ya se está discutiendo con fuerza lo que puede llegar a ser un inicio de uso de armas nucleares tácticas. Y esto ya es lo que, dentro de la paradoja de la rana hervida, están buscando que la gente logre la aceptación y el acostumbramiento, ¿no es cierto?, psicológico a lo que va a ser esa utilización de este tipo de armamentos mayormente ofensivos. Es por eso que también, después de todas estas noticias donde dice Países Bajos y Dinamarca pueden utilizar estos aviones, no necesitan pedirle permiso a Estados Unidos. Eso también es una cuestión clave porque los F-16, al ser construidos por Estados Unidos y al ser transferidos a otros países por Estados Unidos, siempre se necesita un permiso de Estados Unidos oficial para que esos aviones sean utilizados. ¿Qué dicen estos dos países? No necesitan pedirle ese permiso a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que dice, por lo bajo, en secreto, tanto a Países Bajos como a Dinamarca y a otros países que hagan esta transferencia, díganle a Ucrania que no hace falta que nos pidan permiso. Porque en Estados Unidos no se está hablando, como se hablaba antes, del conflicto de Ucrania y Rusia porque se acercan las elecciones. Ese es un punto importante. Los estadounidenses no quieren ir a una guerra directa con Rusia porque saben que los van a reclutar y eso significa una pérdida de votos y es conveniente votar a Trump, que dice que en 24 horas va a conseguir un acuerdo para terminar con el conflicto. Por lo cual cada vez se hace más complicado que Donald Trump pueda llegar a la presidencia sin que antes estalle un conflicto mayor dentro de Europa que también implique a Estados Unidos. Los tiempos le están apremiando a Estados Unidos, a Biden, y salvo que exista ya una intención directa de provocar un fraude masivo en las elecciones de Estados Unidos, que tampoco hace falta que sea tan masivo porque con tal de doblegar a algunos estados claves, podría mantener a la presidencia al cargo de Biden. Por lo cual es toda una estrategia que Rusia la conoce ya hace bastante tiempo, y es por eso que Vladimir Putin dijo hace 3 días, durante el fin de semana, el día viernes o sábado, fue muy directo. Él dijo en una reunión de gabinete donde estaban sus ministros y llamó a la movilización, por primera vez utilizó estas palabras, la movilización de toda la sociedad para lograr los objetivos en Ucrania. Faltó que dijera la movilización general, pero él llamó a toda la sociedad y a sus gobiernos y a sus funcionarios a que empleen al máximo la capacidad para llevar adelante este objetivo, que es derrotar rápidamente a Rusia antes que esto se convierta en una guerra nuclear. Esas son las novedades que tenemos recientes, ¿no es cierto? Y que nos muestran que la narrativa a través de lo impensado termina siendo lo que va a ocurrir, y es una preparación psicológica. Claro, alguna vez George Soros dijo en la década de los 90 que van a utilizar los países de Europa del Este para
destruir a Rusia. Década de los 90 lo dijo. Así que bueno, ahí está. La historia estaba escrita hace mucho tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.